And so they got filled. Here, Ephesians said they was to stay continually filled. Ya, entonces estamos viendo que aquí en Efesios, en el griego dice que debemos estar continuamente llenos. Because ¿Por qué? it's so good when you're filled, you know. Porque sí, así es bueno, ¿no? Y cuando tú te sientes lleno. Christians have a hard time because they're not filled many times. Ya. Y el cristiano tiene muchas veces una vida dura o difícil, podríamos decirle, cuando no está lleno del Espíritu. Problems are harder when you're not filled with the Holy Spirit. Ya. Y tus problemas son fuertes o duras si no estás lleno del Espíritu. Because you're trying to do it in your own ability. ¿Por qué? Porque estás tratando de hacerlo en tu propia habilidad. Instead of, it said, the 1 John says, greater is he that's in me than he that's in the world. Porque mira, recuerda lo que nos dice en Primera de Juan, dice, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. You know it, in this, no, stay right there where you're at, baby. Ok, lo siento, 4, ¿no? In verse 23, Entonces, ahora vamos a ver Hechos 4:23. verse 22, read that. Desde el 22 vemos. Ajá. Go ahead. Dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. And so this is what happened when Peter and John laid hands on the gate at the gate beautiful. Ya. Ahora, de este hombre que habla, que se le hizo un milagro, ¿no? Él quedó sano. Está hablando de, no sé, ustedes recuerdan la historia de este hombre en la puerta de la Hermosa que era cojo de nacimiento. And it said that then after that happened, they went into the temple Entonces, pero acá dice que después de haber ocurrido, ellos estaban en el templo. with this man. O sea, estaban con este hombre. He was praising God, it says, Dice que estaba alabando a Dios because of what happened in his life. por causa de lo que había ocurrido en su vida. And the Jewish people arrested him, the Jewish leaders Entonces los judíos, los líderes judíos, arrested Peter and John lo arrestaron a Pedro y a Juan and commanded them not to speak in the name of Jesus. y le mandaron que no hablase más en el nombre de Jesús. In verse 23, it says, and being let go, Ya, entonces mira qué es lo que pasa en el 23, veamos. Dice, y puestos en libertad, porque soltaron a Pedro y a Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les había dicho. see, it said that they went to their own company. Claro, ellos se fueron a su entorno, su compañía donde ellos estaban. Acá dice que vinieron a los suyos, a su grupo, su lugar donde estaban. That's important. Eso es lo importante, regresar a los tuyos. Amén. Who is that? That's the church. That was their church at the moment. En este caso, ¿qué era en ellos? A su iglesia, donde ellos se reunían, donde estaban. ¿Ok? Y dice, y 24, y ellos, habiéndolo oído, porque le empezó a contar Pedro y Juan a ellos lo que les había It's ocurrido. important that we go to our church, see. Por eso es importante que nos debemos de congregar. And when they heard, verse 24. Entonces, empecemos. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Go ahead. Dice el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su Hijo, se unieron en esta ciudad contra su Hijo Jesús, su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Y dice, mira el 29, aquí viene lo interesante. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. En otras palabras, con toda valentía hablen tu palabra. Amen. You got that? Look, go ahead. Y dice el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. So they asked for signs and wonders and miracles. Entonces dice que ellos preguntaron, pidieron sanidades, milagros y prodigios For healing. por sanidad. Amen. Verse 31. Y mira el 31 dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. So their focus was Entonces el enfoque aquí era that God stretched forth his hand to heal, and that signs and wonders may be done in the name of the Holy Child Jesus. Entonces aquí era de que cuando ellos extendían su mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. So their focus, what was their focus? Entonces este era el enfoque. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu enfoque? See, people want God to move, but they have the wrong focus, though. Ya. Entonces mucha gente quiere que Dios se mueva, pero su enfoque está errado, está en otro lado. They wanted God to use them to move, to flow, to heal, signs and wonders. Ya, entonces porque ellos quieren que Dios los use para que puedan haber milagros, sanidades y prodigios. In the name of Jesus. Y esto sea en el nombre de Jesús. And when the praise they had prayed was shaken, Entonces, pero acá dice que cuando el lugar donde estaba empezó a temblar, todos congregados empezó a temblar, dice, el lugar que estaban the congregados. building shook. Claro, los que estaban congregados, el lugar empezó a temblar. And they was filled with the Holy Ghost. Y todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Or here you could say they was refilled. Entonces aquí podríamos decir que volvieron a ser llenos del Because in Espíritu. Acts chapter 2 it says they was filled the first time. Porque en Hechos 2 dice que ellos ya fueron llenos. Now they're Entonces, other time. entonces aquí vemos otra vez que ellos fueron otra vez llenos, ¿no? Fueron otra vez llenos del Espíritu Santo. Wow. It's like that word over here in Ephesians chapter 8 again. Ephesians chapter 5. Es como, por ejemplo, también podemos ver aquí en el libro de Efesios capítulo 5, It says be filled with the Holy Spirit. entonces estamos viendo aquí en el 18, ¿no? En el 18 al final, cuando dice antes sed llenos del Espíritu Santo. The English says be being filled or be continually filled. Ya, en el inglés, Or por the Greek, ejemplo, excuse por me. ejemplo, en En el el griego. 18, ya. Por ejemplo, en el 18, en el griego dice que seas lleno constantemente, Or continually lleno, filled. o continuamente lleno de la palabra de Dios, La palabra de Dios. o perdón, del Espíritu Santo. It's important Entonces es importante that we stay filled. que nosotros estemos llenos, Not just one day. no solo una vez. One person said we don't need to live on yesterday's manna. Escuché hablar a alguien decir que no podemos what you say? Vivi. No podemos vivir On the yesterday's manna. lo del maná de ayer. We Por gotta have supuesto, continual field. tenemos que estar constantemente llenos. Not just a one day thing. No solamente llenos un día, o sea, ok, me llené ayer y hoy día ya no, hoy día vuelves a comer, ¿no? Y te vuelves a llenar igual al siguiente día, o sea, esto es continuamente. Amén. And so they got filled. Here Ephesians said they was to stay continually filled. Ya, entonces estamos viendo que aquí en Efesios, en el griego dice que debemos estar continuamente llenos. Because ¿Por qué? it's so good when you're filled, you know. Porque sí, así es bueno, ¿no? Y cuando tú te sientes lleno. Christians have a hard time because they're not filled many times. Ya. Y el cristiano tiene muchas veces una vida dura
o difícil, podríamos decirle, cuando no está lleno del Espíritu. Problems are harder when you're not filled with the Holy Spirit. Ya, y tus problemas son fuertes o duras si no estás lleno del Espíritu. Because you're trying to do it in your own ability. ¿Por qué? Porque estás tratando de hacerlo en tu propia habilidad. Instead of, it said, the First John says, greater is he that's in me than he that's in the world. Porque mira, recuerda lo que nos dice en Primera de Juan, dice, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. But if you're focused on your problem, Porque mira, ve, si tú te enfocas en tu problema, it ain't never going to change. no va a cambiar nada. God can't change it when you're thinking about it. Ya, porque Dios no va a poder hacer nada tampoco si tú estás pensando You're en, worried about it. porque tú te estás preocupando. If you're worried, you're not believing God. Porque si tú te preocupas, ya no estás creyendo en Dios. You're believing in your own ability. Estás creyendo en tu propia habilidad. Pero recuerdas, como dice en el libro, que en el libro de Mateo, cuando dice no puedes añadir, o sea, no puedes añadir un codo a tu estatura. Amen. Matthew chapter 6. Sí, Mateo 6, yo sé que no recordaba en qué pasaje, pero dice, tú no puedes añadir ningún codo a tu estatura. No. Entonces, ¿qué te preocupas? Amen. Amén. And so, God began the church with being filled with the Holy Spirit. Ya, cuando dice Dios empezó con la iglesia es cuando fueron llenos del Espíritu Santo. And He wants the church to continue in the same Y place. también quiere que la iglesia sea continuada, continuamente seguir lleno del Espíritu. Well, God never expected us to live our life with our ability. Ya, porque Dios no está expectante a que vivamos nuestra vida. Dice sí estar Con nuestra propia con nuestra propia habilidad. But when you fill with the Spirit, Entonces cuando tú eres lleno del Espíritu, you're focusing on the Holy Spirit. entonces tu enfoque va a ser el Espíritu Santo. And He will lead you. Y Él es el que te va a guiar. How? ¿Cómo? How to walk in this problem in victory. ¿Cómo caminar o hacer que este problema sea de victoria? Because He'll give you the Aleluya. wisdom. ¿Por qué? Porque Él te va a dar la habilidad. See, we know that we're supposed to walk by faith, Ya, porque nosotros se supone que caminamos por fe. but also we have to walk and be led by the Spirit. Ya, pero también tenemos que caminar y ser guiados por el Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Look over here at Romans chapter 8. Vayamos a ver en Romanos 8. Acá nos habla Romanos 8 Verse 14. y vemos el 14. Aquí nos va a decir cómo ser guiados. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, que dice, estos son hijos de Dios. So the children of God are supposed to be led by the Holy Spirit. Entonces acá nos dice que los hijos de Dios se supone que deben andar deben ser guiados por el Espíritu Santo. In other words, you know, in Psalms 23, it says it more or less like this. Ya, por ejemplo, en Salmos 23 dice algo parecido a esto. It said, the Lord is my shepherd, Dice, el Señor es Jehová es mi pastor. and nada me faltará, and Amén. I shall not want. Así es, y nada me faltará. So, what is a shepherd? Entonces te pregunto, ¿cuál es el pastor o quién es el pastor? He guides the sheep. ¿O qué hace el pastor? Él te guía. El pastor guía. He leads them into green pastures. Dice que él los guía, los Let's go over lleva, here. Let's go over los here. lleva por los pastos, en delicados pastos. Let's go over here and read to that. Dice- I like the way it says it over there. Ya, vayamos a ver, porque a mí me gusta leerlo todo cuando dice que nos guiará por pastos verdes, ¿no? Nos hará descansar. Ay, me moví de ya. Vamos a ver Salmos, esto está en el Antiguo Testamento, Salmos 23. Y vamos a empezar, Verse 1. dice, desde el 1, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. So God leads you
Entonces acá dice que Dios te guía. And the green pastures means where their food is at. Y cuando habla que en los dedicados pastos, ¿no? Bueno, en su versión dicen pastos verdes, That's where food is at for me the, hará descansar. Es ahí donde hay comida. ¿Han visto cuando las ovejitas llegan a comer los pastos, los pastos verdes? they eating. That's food for them. Eso es comida para ellos. And then he said he'd lead you beside the still waters. Y dice, junto a aguas de reposo, me pastoreará. That means waters they can drink of. Ya, entonces esto cuando dice junto a aguas de reposo, me pastoreará, es cuando esa agua, That they have water to drink. esa agua que te da es para beberla. In other words, if the Lord is your shepherd, Entonces, en otras palabras, lo que nos quiere decir todo este versículo, que si el Señor es tu pastor and He leads us, and He's leading you, y Él te guía, He's going to guide you into your provision. y dice que Él te va a dar la provisión. He guides you into the Él provision. te va a guiar hacia la provisión. Amen. Gloria a Dios. Amen. And we led by the Holy Spirit. Entonces nosotros somos guiados por el Espíritu In verse Santo. 3 said, He restores my soul. Y mira lo que dice el 3, dice que confortará mi alma. He leads me in the path Gloria a of Dios. righteousness. Me guiará por sendas de justicia. So He's leading us, see? Pero ves, acá dice, acá sigue diciendo que nos guiará por sendas de justicia. I mean, that's the Holy Spirit's doing that right now. Porque esto es lo que está haciendo el Espíritu Santo ahorita, te He's está leading us. guiando. Así es. Aleluya. And so if we're led by Him, Entonces yo te digo, si es que tú te dejas guiar por Él, you shall not want. entonces dice, nada te va a faltar. Nada. But if you're doing your own plan, Pero si tú lo haces en tu propia voluntad o tu propia manera, tu propio camino, you don't have God's provision. entonces no vas a tener la provisión de Dios. He might have some, but not have everything He wants to do. Así es. Probablemente en su gracia, en su misericordia la tendrás, pero no vas a tener todo lo que Él quiere darte. Aleluya. Así Have a es. blessed day until Que the next time. tengas un bendecido día. Da. Y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.